Bueno, muchísimas gracias, Luchito. Ya sabemos cómo vamos a comportarnos también nosotros este fin de semana, todo lo que es el feriado con los datos del tiempo. Gracias, Luchito. Seguimos esperando hoy, Jueves Santo, la visita en las iglesias, en fin. Yo sé que usted, compañero, se va a desplazar hasta todos los rincones de la ciudad. Muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia de Enrique Richard, docente e investigador de la UMSA. Estamos adelantando el bloque ambientalista porque el viernes no hay programa, lo hemos trasladado para este jueves. Quique, gusto verte, qué lindo que estés acá y gracias siempre por estar presente. Gracias a ti, Jimena, por este espacio que no me voy a cansar de decirlo, es único en toda la televisión boliviana. Y sí, en este bloque ambiental hemos querido traer un tema que ya lo tratamos anteriormente, pero que está en boga actualmente, y es la problemática de la central nuclear, del programa nuclear boliviano, y para dar la perspectiva ambiental. Ninguno de los invitados, que ya son también recurrentes, aquí tenemos a Franz Gutiérrez, a la doctora Paola Cortés, que nos van a dar la perspectiva desde el área socioeconómica, desde el área legal también, pero vamos a tratar de ser totalmente asépticos. Muchas gracias, Quique. Gracias también a Fran Reiner Gutiérrez, docente e investigador en la UMSA. Gracias. Y a Paulita Doris Cortés, especialista en Derecho Ambiental. El presidente Morales firmó el 6 de marzo de este año los acuerdos con representantes de la empresa rusa Rosatom para construir el centro, que incluirá laboratorios, el ciclotrón para medicina nuclear y el centro de irradiación gamma para inocuidad alimentaria. Tendrá un costo de $300 millones, contará con tecnología rusa, pero desde la Asamblea Legislativa se han observado licencias para manejar este tipo de residuos que deben ser extraídas de una institución del Estado que regule la seguridad del uso de energía nuclear. Hay muchos aspectos que han sido observados, los acuerdos, por ejemplo, en la construcción del centro sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de energía nuclear, fueron tratados también con este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Yo quiero preguntar, voy a iniciar con Paola, porque acá también se observó mucho el cumplimiento de la Constitución Política del Estado en el artículo 343. Vos sos abogada, especialista en Derecho Ambiental. Partamos de nuestra ley madre, la Constitución. Así es, Jimena. Buenas noches a todos tus televidentes. Gracias por la cobertura. En realidad, como tú lo has dicho, hay la observación del artículo 343 y además del 344, básicamente, que son los que saltan respecto a la colisión que existe en el acuerdo. O sea, un acuerdo con Rusia no es novedad, ¿no es cierto? El contenido de este acuerdo sí es la novedad, porque va más allá, en realidad, de lo que habían, de las expectativas que se había generado respecto a la información pública que había dado el gobierno, ¿no es cierto? O sea, se tocaba el tema de la salud y se tocaba el tema de la seguridad y inocuidad alimentaria. Sin embargo, ya en el contenido del acuerdo se ve que van a haber muchas cosas, ¿no? Es decir, Rusia se hace cargo de la importación de la materia nuclear, ¿no?, hacia Bolivia. También se hace cargo de lo que es todo el ciclo, ¿no?, nuclear, desde la extracción, en realidad, del uranio hasta el enriquecimiento del uranio. Y además se habla, obviamente, de los residuos que existirían, y ahí es donde ya puedes ver que existe una colisión, una vulneración al artículo 344. ¿Por qué? Porque hay una provisión expresa en el artículo 344 de la Constitución Política del Estado, prohíbe que estén en tránsito, que estén en depósito los residuos nucleares, tóxicos, y definitivamente ahí ya con el acuerdo estás vulnerando la norma madre, ¿no? Ahora, respecto al artículo 343, también existe no sé si se han pasado de largo el artículo, no lo han leído bien, no sé. En realidad, la interpretación que ha hecho la Asamblea al aprobar este acuerdo ha sido muy, muy pobre, ¿no?
¿Por qué? Porque ahí se necesita la participación ciudadana. O sea, lo que llama el artículo 343 en la Constitución Política del Estado es que la participación ciudadana sea a través de una consulta previa e informada, ¿cierto? Para que se proceda a cualquiera de estos temas, a hacer acuerdos o hacer actividades internas respecto a estos temas. Entonces hay dos ahí, ¿no? El tema de los residuos como tales que van a ser la consecuencia de todas las actividades que se realicen con la Rosatom, y lo otro es que no ha habido la consulta previa e informada a la que llama y manda el artículo 343, ¿no? Muchas gracias, Paulita. Los acuerdos suscritos sobre la construcción de este Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el Alto señala que definitivamente habrá desechos radioactivos obtenidos como resultado de su funcionamiento. Yo estoy bastante preocupado. Buenas noches a toda la audiencia previamente. Es la situación que yo estoy viendo desde dos perspectivas. El tema del impacto económico que podría tenerse dentro de la sociedad, pero también dentro de la propia cultura de la idiosincrasia que tiene el ciudadano boliviano. Yo estoy muy preocupado. Voy a agarrar una analogía con lo que vemos a veces en un famoso dibujo animado de Los Simpson, porque el boliviano se caracteriza de ser a momentos no serio con las cosas, porque constantemente vemos en el cotidiano vivir que la gente no puede ni tratar con su propia basura. Y quisiera un poquito tocar algunas temáticas para entrar de lleno sobre ese respecto, sobre testimonios propios. Y justamente estaba hablando con Enrique y con Paula el otro día sobre esta temática. Mi padre se enfermó y tuvimos que llevarlo al Hospital Obrero. Y justamente en el Hospital Obrero le tuvieron que sacar unas placas. Y radiográficas nos asomamos donde realizan el examen y le pregunto a la operaria qué momento le iban a colocar el collarín, porque yo recién me había enterado a través de Enrique de que eso puede generar problemas en la salud porque van a atacar directamente a las glándulas. No colocamos collarín ni el faldín para proteger la parte de abajo. ¿Y usted utiliza? Le dio la pregunta. A nosotros no nos proveen lo que vendrían a ser las batas de plomo para que no sean afectados. O sea, desde esa pequeña historia que yo viví, es lo que empiezo a vislumbrar que esto es un verdadero peligro. Que justamente al emplazar, digamos, este centro dentro de un área urbana que está dentro del distrito 8 de lo que viene a ser la ciudad del Alto, estamos colocando en un grave peligro a la sociedad, a la biodiversidad y a todo el medio ambiente, que yo hasta lo podría categorizar como un atentado, un intento de un biocidio. Y lo digo personalmente, esto es atentar directamente contra la vida, lo cual está protegido y tutelado por la Constitución Política del Estado. Muchas gracias. En un principio se hablaba de que este centro incluiría laboratorios, el ciclotrón para medicina nuclear y el centro de irradiación gamma para inocuidad alimentaria. Trataremos de ser lo más plurales posibles. Hemos revisado el proyecto del acuerdo suscrito. En el artículo 11, numeral 1 y 2 del acuerdo entre Bolivia y Rusia sobre la cooperación de la construcción del centro, establece que el contratista, Bolivia, y el contratante, Rusia, cooperan en el ámbito de la gestión de desechos radioactivos obtenidos como resultado de la operación del centro. Los procedimientos para deshacerse de los desechos serán definidos por las partes en un acuerdo separado. Tu punto de vista, Enrique. Bueno, es complejo mi punto de vista, pero hay un problema, Jimena. La gente, cuando hablamos de accidentes vinculados a material radioactivo, los reduce a Chernóbil y Fukushima. Y se acabó. Bueno, señores televidentes, hay que usar el Google. No hay planta nuclear en el planeta Tierra y en el resto del sistema solar que no haya tenido un accidente nuclear. No existe. Ahora, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, pero ¿qué? Que en Latinoamérica no pasa nada. Mira el ejemplo de Argentina. Bueno, este libro
lo quiero mostrar. Lo pueden bajar de internet gratuitamente, el link estaba en una de las diapositivas, pero ¿qué me dice este libro? Están los accidentes por radiación desde el año 1962 en adelante y por país, empezando con México, Puerto Rico, Argentina, que ha tenido toneladas de accidentes, Perú, Brasil. Y lo más llamativo de estos accidentes es que la mayoría han ocurrido en centros hospitalarios. Por mal manejo, como bien lo dijo aquí Franz, mal manejo de aparatos de rayos X, de gammagrafía, etc. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más graves ha sido en Goiânia, Brasil, donde hubo más de 100.000 personas afectadas por radiación. Y no estamos hablando ya de una central nuclear, estamos hablando de un centro hospitalario que tuvo un accidente y la radiación contaminó todo. Accidentes como eso han habido en prácticamente todos los países. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay hasta el día de hoy un centro nuclear virgen en el sentido de que podamos decir, este no tuvo nunca un accidente. No, no lo hay. Y hay N bibliografía al respecto. Lo que pasa es que tenemos que, con el deber ciudadano de informarnos, Jimena. Entonces, el manejo de los residuos radioactivos es algo muy complejo, como también el enriquecimiento del uranio. Claro, realmente, si hoy los operarios, yo quiero preguntarle a los televidentes, ¿quién no se sacó una radiografía? Y cuando se sacaron la radiografía, ¿le pusieron el collarín? ¿Le pusieron el faldón de plomo? Y lo otro es, fíjate Jimena, camina por la calle y fíjate la cantidad de salas de rayos X que hay en edificios de departamento y no cumplen con el aislamiento de plomo que deberían tener. Es decir que con cada radiografía están irradiando con rayos X a todo el edificio, gratuitamente le están sacando radiografía. Y el efecto de la radiación es acumulativo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si realmente tenemos una cultura para eso. El otro tema preocupante que debatimos en una tertulia el día de ayer justamente, es qué va a pasar con el agua del reactor, el agua caliente, ¿a dónde le van a tirar? Al lago Titicaca, y el lago Titicaca ya está suficientemente contaminado. Sí, la misma ciudad del Alto vamos a levantarle la temperatura a cuántos grados, porque uno de los problemas de los reactores, por ejemplo en Estados Unidos, es que han cambiado los ecosistemas porque al levantar la temperatura del agua circundante, los peces nativos mueren y da lugar a especies invasoras. O sea, es un problema gravísimo que no lo estamos teniendo en cuenta. Y lo último que te digo es, esta planta va a costar $300 millones. En Europa, desmantelar una planta nuclear cuesta $450 millones. Entonces, no sé si estamos mirando también la parte económica. Es decir, cuando eso ya no sirva más, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cuál es el manejo correcto en materia legal de este tema? Porque hasta último momento no se entregaba el acuerdo completo ni a los medios de comunicación, ni a muchos investigadores. Francesco Zarati, que al principio apoyaba esto, ahora él dice no, un rotundo no. Pero el tema legal. Mira, hay un procedimiento, obviamente, ¿no? Cuando se firman acuerdos entre estados. Evidentemente, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe ser quien ratifique absolutamente todos los estados a través de una ley, ¿no es cierto? En este caso, no ha habido la revisión, o sea, bueno, la aprobación debe estar acompañada de un debate dentro de la Asamblea, primero en la Cámara Baja, luego en la Cámara Alta, en el Senado, y después definir si en realidad está bien, está acorde a la Constitución, está acorde a los intereses del pueblo boliviano, etcétera, ¿no? Esa discusión, ese debate
que debe haber en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con los 2 tercios que existen el día de hoy, es muy difícil, no solamente en Bolivia, sino en otros países que tienen estos 2 tercios. Puede haber mucho debate, pero en el momento de la votación, que es lo que, cuenta. Define, ¿no es cierto? Ya todos votan respecto a una línea política, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver, como vemos en este tema, con obedecer y cumplir la norma madre, que es la Constitución Política del Estado. Ahora, este es un tema demasiado serio para que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo apruebe. Por algo están las previsiones y las restricciones y las prohibiciones dentro de la Constitución Política del Estado. Entonces aquí no era tan fácil, ¿no es cierto? Pero si no tenemos información y si los ciudadanos tampoco hacemos uso, como decía Enrique, de nuestros derechos y nuestros deberes que están en la Constitución Política del Estado, si no nos empoderamos de eso, porque además de derechos, tenemos pues deberes, ¿no? Y uno de los deberes que está en el artículo 108, justamente de la Constitución Política del Estado, es el deber de proteger y defender el medio ambiente. Imagínate, es decir, nosotros tenemos también, como ciudadanos y ciudadanas, ese poder, ese pequeño poder, a través de un deber que debemos nosotros todos, absolutamente todos, cumplirlo, ¿no? Y hacer cumplir las leyes, cumplir la Constitución, conocer nuestros derechos, conocer las leyes, etcétera, ¿no? Ahora, solicitar información, creo que ni los medios de comunicación tampoco han podido acceder, ¿no?, a un proyecto. En realidad esto viene del 2015, cuando va el ministro de Hidrocarburos a Rusia y ya se hace un preacuerdo, digámoslo así. Posteriormente ya se anuncia y se firma en el 6 de marzo, ¿no? En la Ciudad del Alto, en el aniversario. Exactamente, en el aniversario del Alto. Colado a esto, el presidente señala claramente, y están las declaraciones en los medios de comunicación, que él dice, bueno, la Asamblea tiene dos semanas para revisar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Revisarlo, si es constitucional. Pero igual, el miércoles nosotros ya estamos creando la empresa, más o menos, ¿no? Entonces, sí, es como que una contradicción en el mismo calor, seguramente, del discurso político en el Alto, pero que nos hace ver cómo están manejándose las cosas, que evidentemente no obedecen un procedimiento, no están de acuerdo a la Constitución Política del Estado y nos van a traer no solamente inconstitucionalidades, ¿no? Sino problemas a futuro con el tema de la salud, de la seguridad, del medio ambiente, y además menoscabamos nosotros mismos, si no alzamos la voz, nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales. Muchas gracias. Bueno, la oposición observó las licencias para manejar este tipo de residuos que deben ser extraídos de una institución del Estado que regule la seguridad del uso de energía nuclear. O sea, son muchas las observaciones que hay en este tema. Sí, lo que quisiera ver es también otro aspecto que lo estaba tocando y sería volver al tema económico. ¿En qué sentido? Voy a retomar lo que planteó en el programa del Pentágono, en ese canal de Francesco Zarati, justamente el anterior domingo. Sí, aquí mismo en Acá TV. mismo. Y es lo que planteó sobre el tema de la irradiación con rayos gamma para la inocuidad de los alimentos o de la producción que se quiere exportar. Él tomó el ejemplo de que debería realizarse eso, por ejemplo, en Cobija, con la exportación de castaña, para la certificación y puedan entrar esos productos con toda regularidad a Europa. Bueno, yo me animé a investigar qué es eso. Y lo que me llamó la atención que hay 3 formas de irradiación gamma. Una que es a través de elementos atómicos o nucleares, otro a través de rayos X y otro a través de la energía eléctrica común. O sea, es apretar un switch, prenderlo y apagarlo. Y es el más rápido y el más fiable. Lo utilizan en Estados Unidos, Japón y en Europa para sus productos, para que puedan ser liberados de las bacterias y todas las toxicidades y que tengan mayor tiempo de vida esos productos alimenticios. La pregunta para mí es la siguiente: tener una planta nuclear para realizar eso en el Alto, donde generalmente no se caracteriza la parte andina de ser gran productora para la exportación. Es medio raro porque económicamente trasladar las castañas, traerlas hasta acá
al alto para nuevamente llevarlas hacia Cobija, porque la línea de exportación es a través de Brasil y por el Atlántico. O sea, es un gasto de dinero. O sea, ¿dónde está el costo-beneficio que se habla mucho en economía? Y ahora, el problema mayor, el atentado contra la propia vida. En ese sentido, yo creo que es más pertinente colocar en todos los sectores de producción donde se realizan las exportaciones de alimentos hacia afuera, deberían ser con ese switch de energía eléctrica. Quique, ya para finalizar, ¿cuál crees tú que podría ser un manejo responsable, un manejo serio de esto? Porque como van las cosas, sí o sí se va a dar. Al parecer, por muchas voces en contra, por muchas posiciones que no estemos a favor de esta situación, pero ¿hay algún manejo responsable que se pueda dar a esto? Mira, el mayor manejo responsable, Jimena, es el que siempre hemos promovido desde el programa, la educación. Educarnos para poder afrontar y entender el problema, porque como les digo a mis estudiantes de metodología, nos falta el marco teórico, es decir, nos está faltando esta información que hemos traído, nos está faltando conocer, porque es muy reduccionista decir, no, ha sido Chernóbil y Fukushima. No, Estados Unidos tiene libros enteros de accidentes nucleares. En estos momentos, por ejemplo, hemos tratado de averiguar con Franz, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un aparato de rayos X ya deja de funcionar? ¿Dónde lo llevan? ¿Dónde lo llevan? Porque sabemos, off the record, a dónde lo llevan, a dónde lo tiran. Teníamos pensado sacar fotos antes del programa, no nos dio el tiempo, pero estamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos educados, Jimena. Y es lo que comentábamos hace un instante. La gente va a sacarse una radiografía y no exige que le pongan el collarín. Y el collarín es muy importante porque te afecta la glándula tiroides. Y el faldón, si te van a sacar una radiografía de tórax, es muy importante porque te vas a irradiar gratuitamente los órganos sexuales. Eso no debería, y la gente no pide, no exige. La gente que está en edificios de departamentos no debería permitir que haya salas de rayos X en el edificio, a menos que cumpla con la norma y esté todo tapizado de plomo, etcétera. Pero eso es parte de la educación. Y como hemos dicho también en este programa N veces, nadie puede ejercer los derechos que no sabe que tiene. Por eso el artículo 108 a mí me encanta, porque habla de la obligatoriedad del ciudadano de conocer la Constitución y las leyes para poder ejercer esos derechos. Y en estos momentos se están vulnerando los derechos de la población y la gente no los ejerce porque no sabe que los tiene. Entonces, educación es la mejor forma de manejar este problema. Muchas gracias. Brevemente, Paulita, ya para terminar. ¿Qué hacemos? ¿No? Ahora, en la Constitución Política del Estado también existe un mecanismo que creo que nunca jamás se ha usado, ¿no? Deben haber pocos casos. Uno, imagínense. En el artículo 135 de la Constitución Política del Estado se crea y se determina la acción popular. ¿Qué es la acción popular? O sea, la acción popular procede cuando por acción u omisión de personas particulares o de funcionarios públicos o de autoridades, sean colectivas, sean individuales, se está vulnerando o se puede en un futuro vulnerar algún derecho. Entonces se abre esta posibilidad de que se haga una acción popular, ¿no? Se puede hacer esto, se debería analizar, revisar, repensar qué estamos haciendo, como dice Enrique y como dice Franz, con nuestros derechos. Es decir, nos leemos la Constitución, conocemos que existe una acción popular que puede por lo menos llevar a la discusión un tema tan importante y tan decisivo para Bolivia, porque ingresar a una era
nuclear no es pues nada fácil ni liviano, ¿no? Entonces, plantear eso yo creo que es una de las salidas, ¿no? Muchas gracias, Paulita. También la oposición ya ha planteado un recurso de inconstitucionalidad. Así es, así es. Pronóstico del tiempo. Hemos escuchado hace rato el informe del CENAMI para todo lo que era La Paz. Ahora lo vemos extendido. Gerardo, por favor, adelante. De marzo, La Paz contará con una mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 23. El cielo estará nuboso. Rápidamente revisamos la ciudad de El Alto, contará con una mínima de 3 grados centígrados, una máxima de 19, el cielo estará de la misma manera nuboso. Inmediatamente revisamos la ciudad de Cochabamba, contará con una mínima de 14 grados centígrados, una máxima de 29, el cielo estará nuboso y existirá lluvias. Finalmente revisamos Santa Cruz. La mínima 18 grados centígrados, la máxima 24, el cielo estará nuboso. De esta manera hemos revisado el pronóstico del tiempo para este viernes 25 de marzo en Jaque Mate. Continuamos con más, Jimena. Muchas gracias, ya me está avisando Luchito Salcedo que estamos nuevamente en contacto con nuestra unidad móvil. Luchito, está usted por las iglesias precisamente para reflejar lo que se está viviendo en San Francisco. Lucho, adelante por favor. Sí, ya te estamos viendo. Buenas noches de nuevo. Así es, Jimena, nos encontramos en la iglesia San Francisco a esta hora de la noche para mostrar el panorama que se vive, sobre todo por Semana Santa. La gente tiene la tradición, en todo caso, de recorrer 7 iglesias, y no precisamente para escuchar una misa, sino para estar frente para adorar en todo caso el sagrario, ¿verdad? Este sagrario está instaurado en las diferentes